Bueno, hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Juan 5. Continuamos en este Evangelio, capítulo 5, dando continuación a nuestra enseñanza, explorando el capítulo 5 del Evangelio de Juan. En el anterior sermón examinamos este capítulo y vemos cómo el evangelista Juan nos relató el encuentro del Señor Jesucristo con un hombre que estaba ya hace 38 años cuadraplégico. Estaba en un pozo llamado Betesda, que traducido es pozo de misericordia, y el Señor viene a él. Este evento de aquí del capítulo 5, este encuentro del Señor Jesucristo con el cuadraplégico, hermanos, marca un momento muy significativo en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marca algo muy significativo porque hay declaraciones de Cristo extraordinarias sobre sí mismo, sobre quién es Él. Hay unas declaraciones poderosísimas, muy significativas sobre Él mismo. Y yo diría que raramente encontramos en los evangelios referencias tan directas y profundas acerca de la deidad de Cristo, de su identidad, de su autoridad, de su igualdad con el Padre, como lo hallamos aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Así que es un capítulo, hermanos, extraordinario, que es mismo Cristo el que nos está mostrando quién es Él. Es un capítulo donde nos muestra la singularidad, la majestuosidad de Jesús de manera notable. Así que podemos decir que este capítulo 5 es un sermón de Cristo. Lo que le quiero decir es que Cristo mismo está diciendo cosas de Él, está dando un sermón sobre Él. Pero cuando Jesús habla sobre Él mismo y habla de Él mismo como Dios y la autoridad que tiene para hacer todas las cosas, nos encontramos con la esencia misma de lo que es el Evangelio dado por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, usted no puede separar lo que es el Evangelio de la persona de Cristo. No puede separar la obra de Cristo que hizo por nosotros de su persona. Lo que le quiero decir es que al Cristo identificarse como Dios, lo que está diciendo es que no hay otro que hubiera podido hacer la obra que vino a hacer. Usted no puede separar esas dos cosas. Hay ciertas teologías, como teologías liberales, que no quieren presentar la obra de Cristo porque les parece muy fuerte. Entonces, para acercar a las personas, le muestran la persona de Cristo, porque es una cara más amable. Pero usted no puede hacer esto, no puede romper estas dos cosas, porque el Evangelio es Cristo, ¿sí? Es la persona de Cristo y es su obra. Pero quiero que veamos ciertos versículos, y estos versículos que vamos a examinar no son fáciles de entender. Hasta aquí usted ha entendido que hubo un evento, un encuentro de Cristo con un hombre que hace 38 años había estado cuadraplégico, lo cual hay algo que se llama evento revelación. Cuando la Escritura nos muestra estos eventos, nos está revelando algo y está instituyendo algo. ¿Y qué está instituyendo el Señor Jesucristo al acercarse al hombre cuadraplégico, lo cual no se podía mover? Lo que está instituyendo es una enseñanza poderosísima de que el hombre es ¿qué? Incapaz. Eso es un acto revelación. Y el segundo acto revelación que muestra nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es? Es que Él es el que se acerca porque el hombre es incapaz. Eso es un acto revelación. Hasta aquí usted puede entender esto puede llegar a ser sencillo, fácil de entender. Pero hermanos, hay otras cosas de estos pasajes del Señor Jesucristo que habla de sí mismo y de su identidad que no son fáciles de entender. Así que quiero que nos contextualicemos un poco
antes de llegar al capítulo 5 nuevamente. Ya el pastor lo hizo, pero es nuevo siempre tener nuestra mente alrededor del contexto. Así que hasta el capítulo 5 usted ve que está transcurriendo el primer año de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta ese capítulo el Señor Jesucristo ha hecho cosas y ha dicho cosas como estas. Preste atención. Cuando Juan el Bautista dio testimonio de Cristo, el testimonio fue: he aquí el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿No dio ningún acto de revelación? Claro, no dijo nada, no corrigió a Juan. No dijo Juan, no, Juan, yo no soy el Cordero de Dios. No lo corrigió. Así que nos está diciendo algo. Está avalando, al no decir algo, al no corregir a Juan, está avalando ¿qué? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo segundo que usted ve es que Cristo purificó el templo en nombre de alguien llamado su Padre, Al ser consultado por la autoridad por la que Él hizo estas cosas, dice que destruyan el templo y en 3 días lo volvía a edificar. Cristo se encuentra con un maestro de la ley llamado Nicodemo y le dice que a menos que crea en Él, que se arrepienta, no entrará en el reino de los cielos. Y en esa misma conversación dijo que esa era la misma suerte que todos corrían, que todo el mundo corría, si no creerían en Él, no serían salvos. Después anuncia una mujer que con Cristo iba a anunciar una nueva era, iba a empezar una nueva era, que los verdaderos adoradores ya no necesitarían de un templo físico para adorarle. Sí, el hermano nos lo leyó, Juan 4:24. Y entonces se le pregunta a Cristo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, yo soy el Mesías, el que habla contigo, le dice a la mujer samaritana. Después sana y salva al hijo de un trabajador del rey. Y ahora llegamos al capítulo 5, donde sana y salva a un hombre enfermo, y hay algo puntual allí, en el día de reposo, Y nuestro Señor termina diciendo, capítulo 5, versículo 17, vaya conmigo, no, esto no va a aparecer allí en las diapositivas. Termina diciendo que Él está haciendo estas cosas, es decir, todo lo que le acabé de anunciar hasta aquí, que Él está haciendo todas estas cosas en consonancia con el Padre. En consonancia con el Padre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no hay desunidad alguna, que no hay propósitos diferentes entre el Padre y el Hijo. Así que quiero aquí plantearles un dilema. Ya escuchó que el Señor Jesucristo está diciendo y haciendo cosas y declaraciones de sí mismo, y esto nos deja 2 opciones que podemos pensar acerca de Él, de quién es Él. 2 cosas que en el ambiente puede quedar, y es: ¿este hombre está seguro de lo que dice? ¿O este hombre tiene grandes problemas y delirios de grandeza? Porque ¿qué más nos queda, hermanos? Porque Cristo, ¿qué está diciendo con todos estos actos de revelación? Y aún con sus propias palabras, ¿qué está diciendo? Que si alguien en el mundo quiere salvarse, tiene que creer en Él. Que la adoración en el templo, como la prescribió Dios en el Antiguo Testamento, va a claudicar con Él mismo. Que Él tiene la autoridad para limpiar el templo de lo que quiera. Y con el acto de revelación de sanar a un hombre en el día de reposo, ¿qué está diciendo? Yo soy el Señor soberano del día de reposo. Hermano, ¿entiende las declaraciones y hechos que dice y hace nuestro Señor? Hermano, son cosas grandes que, a menos que sea cierto lo que está diciendo, claramente puede ser acusado de un profano, de un idólatra, porque está llevando a gente ¿a qué? A adorarlo a Él mismo. Está llevando a gente a que crea en Él para salvación de su alma. Es más, ¿quién se cree para corregir lo que los líderes espirituales
estaban diciendo y haciendo como ejemplo qué habría de hacerse en el día de reposo. ¿Y por qué planteo esto, hermanos? Porque en el ambiente, porque si usted ha seguido hasta aquí lo que se le ha dicho, queda una idea en la mente. Y es, no creemos que ha existido un hombre con esos poderes, y mucho menos que creyendo en él se pueda salvar. Eso no puede ser verdad. Esos son asuntos muy milagrosos como para ser verdad. Pero Cristo es un hombre, un maestro moral. En eso sí debemos seguirlo. Eso es lo que queda tal vez en el ambiente, en lo que están pensando los judíos. Y uno se llega a preguntar cuando lee esto, hermanos, si con ese argumento de que Cristo era un buen maestro moral, pero que no puede salvar ni hacer estos poderes, no están pisando su propio argumento. Porque este hombre, Jesús, si dijo que era Dios, y si no creen en él para ser salvos, ¿cómo puede entonces decir que ciertas declaraciones son verdad y ciertas declaraciones son mentira? ¿Qué tipo de maestro moral es ese? ¿Y por qué lo planteo así, hermanos? Porque hoy hay una pelea que quiere atacar la persona de Cristo y su deidad. Hay una pelea de siempre y de todos los siglos de decir que Jesús no es Dios, que sus reclamos de ser Salvador son demasiado ostentosos como para creerse, que no hizo los milagros que le atribuye la Biblia, que era más que un ser común y corriente, pero sí debemos seguir su moral, como por ejemplo, amados los unos a los otros, dar al César lo que es el César, ahí sí lo aplaudimos. Pero hermano, si es Cristo, es un gran maestro de religión, y si es ejemplar en moralidad, ¿por qué no creer todo lo que dijo de él mismo? ¿No es un gran maestro? ¿No está admirado de sus palabras? Pero él dijo más que A, B y C. Hermanos, estaríamos pisando el argumento de decir, sí, debemos creer unas cosas de Cristo y otras no. Hermanos, deberíamos caer rendidos a sus pies, rendir toda nuestra vida a Él, porque Él es el Salvador y es Dios. Así que crees en todas, escucha bien, crees en todas sus palabras, pero no digas, no es Dios, pero es un gran maestro. No digas eso. Es una contradicción de argumentos. Es una contradicción de argumentos. O crees en todo lo que dijo Cristo e hizo con su acto revelación, instituyó así, e hizo así, o no crees en él. Así que el Señor explica quién es Él. Por eso nuestro sermón de ahora en adelante se va a llamar las acreditaciones o estatus del Señor Jesucristo. Acreditaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo el pastor, el sermón al menos de este capítulo 5 va a tardar más o menos 3 sermones. ¿Por qué, hermanos? Porque es un capítulo que hasta un punto es fácil de entender. Hay otros que toma tiempo para entender, explicar, pensar allí. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a descubrir 4 razones que el Señor usó para afirmar su autoridad de hacer lo que está haciendo y decir lo que está diciendo. O sea, en esos pasajes se van a mostrar 4 razones que el Señor Jesucristo mismo usó para afirmar su autoridad de hacer lo que está haciendo y decir lo que estaba diciendo. Segundo, después de que veamos esas 4 razones, en otros sermones veremos 4 fuentes de autoridad que ratifican que lo que Jesús hizo y decía venía de Dios. Venía de Dios. La primera, entonces veámosla hoy, 4 razones para afirmar su autoridad. Hermanos, y tal vez solo alcancemos a ver una de esas. 4 razones para afirmar su autoridad. Primera razón,
Hago lo que hago y digo lo que digo por la relación única que tengo con el Padre. Eso es lo que nos va a mostrar aquí. Esa es la primera razón, ¿sí? La razón de su autoridad o de su argumento de autoridad es por la relación que yo tengo con el Padre. Así que vamos a ver esta razón, pero vamos a contextualizar dicha razón. Porque recuerde, el Señor acaba de sanar a un hombre y le ordena levantarse. Este hombre toma la camilla y se va. Este hombre obedece de inmediato al Señor. Hace exactamente lo que el Señor le ordena. Y en ese ir se encuentra con los líderes judíos. Y los líderes judíos le asaltan con una pregunta: ¿por qué estás llevando tu carga en el día de reposo? Hermanos, y ciertamente el Antiguo Testamento hace dos alusiones de que es prohibido cargar algo. Pero no es lo mismo cargar una cosa para venderla que cargar su camilla después de haber sido sanado e irse a su casa. No son la misma cosa. Así que, al ser informados los judíos por el hombre sanado, que ni siquiera sabía quién era Jesús, quien lo había sanado, los judíos reaccionan de una forma única, pero que es muy común en ellos en el transcurso del ministerio de Cristo. Y es que odian al Señor y comienzan a planear matarlo. Y el Señor responde con una afirmación que va a mover sus mentes, Estos hombres no esperaban que Cristo les respondiera lo que Él les iba a responder. Vaya conmigo al versículo 17. Mire lo que Jesús les respondió y cómo ellos se conmovieron en sus mentes. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, los judíos entendieron bien esas pretensiones del Señor Jesucristo. Porque nadie antes había hablado así. Nadie antes había hablado de sí mismo de esta manera y del Padre. El Señor le dijo más o menos esto: junto con mi Padre tenemos un trabajo que hacer y en esto nos estamos ocupando. Nadie antes había hablado así. Por eso es que ellos se conmovieron en su mente. Por eso es que comenzaron ellos a querer maquinar matarlo. Ellos entendieron bien lo que Jesús estaba diciendo. Así que cuando los judíos escuchan esto, mi Padre y yo tenemos un trabajo que hacer, se chocan. De no ser así, los judíos no se hubieran sentido tan ofendidos. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, note que aquí los judíos tenían dos acusaciones hacia el Señor Jesucristo. ¿Cuál era la primera acusación? La primera acusación, por lo cual lo querían matar, era que había quebrantado el día de reposo, lo cual no es cierto, y ya vimos en la enseñanza pasada. ¿Qué es lo que el Señor hace aquí con el día de reposo? Lo vindica, defiende el día de reposo con un acto de revelación. ¿Y cuál fue? De sanar en el día de reposo para volver el significado verdadero del día de reposo a su lugar que se había perdido con las leyes que estos hombres ponían. Así que la acción de Cristo que hizo en el día de reposo de sanar a este hombre, lo que hacía era volver el lugar el día de reposo. No lo estaba invalidando. Así que Cristo mostraba con su acción de sanar en ese día que para qué era el día de reposo. Una de esas características, hacer misericordia. La segunda acusación que tienen estos hombres, ¿cuál es? ¿Cuál es la segunda acusación? Versículo 18. Que ellos hacían es que Él se hacía igual a Dios, lo cual, eso es cierto. Así que una era mentira y la otra era cierta. La primera acusación era mentira. Cristo no estaba quebrantando el día de reposo. Lo estaba quebrantando según las tradiciones de ellos.
no según la ley de Dios. Por eso dice Cristo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Acaso Gálatas 4:4 nos dice que Jesús nació bajo la ley? ¿Para cumplir la ley? Cristo con su acto de revelación no estaba quebrantando la ley. Y aquí lo ratifica, mi Padre trabaja y yo también trabajo, refiriéndose a esa obra de misericordia. En cuanto a la segunda acusación de que se hacía de que él era igual a Dios, pues Cristo no hizo ninguna corrección alguna. No se puso a pelear con ellos en este sentido. Ahora, note algo, los testigos de Jehová, hermanos, son una secta muy compleja. Ellos, para hacer su doctrina, tuvieron que inventarse una Biblia. Así que no se acogieron a los textos originales de la Biblia, sino que arbitrariamente y a su gusto hicieron su propia Biblia, que hoy se llama Nuevo Mundo. Así que cuando usted escuche Nuevo Mundo, pues salga corriendo. Ellos evangelizan con su propia Biblia. Y ellos tienen una explicación para este texto, de que Cristo se está haciendo igual a Dios. Quiero leer para ser justo con ellos de lo que dice. Ellos dicen, la Biblia no está diciendo que Él es igual a Dios. Dicen los testigos de Jehová que los judíos fueron los que dijeron que Él se estaba igualando a Dios. Los testigos de Jehová dicen algo así también. Es como cuando usted encuentra en la Biblia que los judíos dijeron de Jesús, ese hombre tiene demonios. ¿Es la verdad? No. Eso era lo que decían los judíos acerca de Cristo, dicen los testigos de Jehová. Y aquí en este versículo pasa lo mismo. La Biblia no está diciendo que Jesús es igual a Dios, sino que los judíos dijeron que Él era igual a Dios. Pero ¿qué pasa con los testigos de Jehová, hermanos? Y con su interpretación errónea. Es que ellos no leen los siguientes 25 versículos de Juan 5, donde Cristo no hizo nada, acto revelación, no hizo nada por corregir a los judíos en cuanto a su igualdad con el Padre. ¿Sí ven? El hecho mismo de Cristo callar y no corregirlos me está mostrando algo. En la Escritura es claro, hermanos, que cuando un hombre, una criatura recibe adoración o se iguala a Dios, ¿usted qué lee? ¿Usted qué lee, hermanos? ¿Acaso no detienen la oración y dicen, un momentico, a mí no se me adora, a mí no se me rinde adoración? Pero el Señor Jesucristo ni siquiera pretendió corregir a los judíos, diciendo, no, lo que están entendiendo está mal. De hecho, dio todo un sermón, Juan 5, hermanos, para afirmar lo que él dijo. Es algo así como, si lo que entendieron es que soy igual a Dios, entendieron bien, entendieron muy bien. Así que lea Juan capítulo 5 y encontrará un gran sermón de Cristo mismo, hablando de sí mismo y de su identidad, de su divinidad. Jesús no hizo el más mínimo esfuerzo para corregir a los judíos. Antes usó palabras claras y otras muy profundas, hasta misteriosas, hermanos, por eso le digo que es complejo, para afirmar que Él y el Padre son Dios. Así que más o menos aquí nos estamos metiendo en lo que se llama la doctrina de la Trinidad, que el que me diga que la entiende por completo, y aunque eso poquito que entiende, pues se engaña a sí mismo en cierta manera, ¿sí? Porque esto se recibe por la fe, hermano. Ahora, quiero que vea 3 ejemplos en la Biblia donde simples criaturas piadosas y enviadas por Dios, simples criaturas, se les intentó adorar, rendir culto, homenaje y adoración, y ellos inmediatamente pararon esa acción. Vaya conmigo a Hechos 10, 25, 27. Hechos 10, 25, 27. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Se da cuenta en la Biblia que cuando un hombre recibe, una criatura recibe adoración,
¿No la recibe? ¿No la recibe? Dice, no, no se me adore. Ahora vaya conmigo a Hechos 14, del 11 al 15. Hechos 14, del 11 al 15. Este pasaje es muy conocido. En Éfeso. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué nota usted? Hay una acción poderosa ahí de Pablo y Bernabé, ¿no? Se rasgaron sus vestiduras. Tóquenme. Yo soy igual que ustedes. Qué celo, hermanos. Qué molestia también les causó esto. De hecho, lo que les estamos comunicando es que salgan de la idolatría y vengan al Dios creador del cielo y la tierra. ¿Qué hicieron ellos? Pues pararon. Mire, si quieren mátenme, pero yo no soy Dios, no se me adora a mí. Apocalipsis 22, 8, 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubiese oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hermano, muéstreme un pasaje donde Cristo haya hecho esto o dicho esto de los pasajes que acabamos de leer. Muéstreme un pasaje donde los discípulos se postraron a adorar a Cristo, como Pedro se postró ante él, y Jesús le dijo: no, Pedro, adora a Dios. O cuando Tomás le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. ¿Y acaso el Señor Jesús respondió: no, Tomás, calmado, calmado, se adora es a Dios, no a mí? No encontramos eso en la Biblia, hermanos. Así que cuando los judíos le dicen: es que te haces igual a Dios, ¿qué hace el Señor? ¿Acaso los corrige? No lo dice, hermanos, no lo dice. Y con eso está estableciendo que Él es ¿qué? Dios, igual a Dios. Un acto de revelación, sin palabras. ¿De quién está hablando? Entonces, ¿de quién estamos hablando, hermanos? De alguien que recibió y dejó recibirse adoración como si fuera Dios mismo. ¿O estamos, hermanos, en lo cierto? ¿O Cristo es el mayor fraude que hemos visto? Así que esta es la antesala para decirles a los judíos y a nosotros que Jesús tiene una relación única con su Padre. Única. Y con única es que no hay otra relación igual. No hay otra relación igual. Así que las acusaciones, una falsa, de que Cristo es el dador de la ley, también les está diciendo los judíos que Él quebrantó la ley. Y esta es falsa. Y otra acusación, que Él se hace igual a Dios, son la antesala, la cual Cristo nunca corrige. Lo segundo es que el Señor Jesucristo quiere afirmar en la mente de los judíos que Él es igual a Dios. Eso es lo que quiere hacer, afirmarles eso en su mente. Al no corregirles, les está diciendo, sin palabras, qué es lo que bien están pensando. Hermanos, y cuando vamos a leer unos textos, y cuando leemos estos textos, a veces largos, les doy un consejo: cuando usted lea estos textos largos, trate de buscar cuál es la idea principal o central. Si usted lo logra, todas las demás piezas van a caer en su sitio. Ahora, si hay una idea central en los pasajes que vamos a leer, es que Jesús se iguala a Dios, o mejor dicho, Él es Dios. Ahora, ¿por qué le digo que esta es la idea central?
por lo que hemos estado diciendo, hermanos, porque lo que Cristo va a responder a continuación es a la acusación que tienen en su mente los judíos de que Él es igual a Dios. Lo siguiente va a ser una respuesta a eso. Por lo tanto, hermanos, estamos autorizados para entender, y usted va a ver el lenguaje que Cristo usa de sí mismo para hablar de que el Padre y Él son iguales en poder, en gloria, en autoridad. Y note que esta no es la primera vez que el Evangelio de Juan lo dice. Cuando usted va a Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y Juan 17 es el que más tiene referencias hablando de la unidad del Padre y el Hijo. Pero lo voy a traer una. Juan 17:11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Así que en una lectura superficial de Juan, usted va a ver muchas veces acentuado esa expresión de que son uno. Pero para demostrar eso, el Señor, cuando se quiso revelar a nosotros, hermanos, lo hizo en palabras humanas y lo hizo en palabras que nosotros pudiéramos entender. Quiero decir, aquí el tema que vamos a tratar, que es que Jesús es igual a Dios y es Dios, no es fácil de comprender. Tal vez usted ha escuchado a un matemático, a un físico, hablar y él usa su propio lenguaje y usted a veces se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir eso? Pero el Señor Jesucristo aquí va a usar tan misericordiosa y bondadosamente y amorosamente para con sus criaturas unas palabras sencillas y entendibles que aún para nuestra comprensión son difíciles. Son difíciles. Agustín de Hipona dice algo muy humilde que deberíamos atender cuando tratamos estos asuntos. Y es lo siguiente. Hay ocasiones cuando el lenguaje es insuficiente, aun cuando el entendimiento sí sea capaz de comprender. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay cosas que el lenguaje no puede explicar, pero se logran entender. ¿Eso no le sucede a usted con la Trinidad? Hay cosas que usted puede entender, pero usted explicarlas como que se arma un problema. ¿Sí? Sigue diciendo Agustín, pero ¿cuánto más deficiente será el lenguaje cuando el entendimiento es totalmente imperfecto para comprender? Es decir, que hay cosas que la mente no entenderá por lo imperfecto de nuestro entendimiento, que nuestro lenguaje no puede ni siquiera balbucear, hermanos. Creo que Pablo lo deja claro en Romanos 11 al finalizar. Oh inescrutable riquezas del Señor. Y este es nuestro caso, nuestro pasaje, hermanos. Y que gracias al Señor por la fe, nosotros recibimos estas cosas, las creemos y las atesoramos aún sin entenderlas muchas veces. Y esto es por la fe. Así que vamos a mirar los textos que afirman la igualdad de Cristo con el Padre en este sermón. Y al menos hasta el versículo 27. Sígame allí, Juan 17. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, Juan 5:17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículos 19 al 20. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Igualmente. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículos 26-27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Si usted me dice, hermano y hermana, que usted comprende todas estas cosas y las entiende con su razón, usted está más allá del nivel de muchos eruditos que no lo entienden, ni aún con las mejores herramientas del idioma griego antiguo. Le digo porque lo traté de buscar y no
ellos también quedan en lo mismo. ¿Cómo es posible esto? Pero lo que sí usted logra entender y puede entender de estos pasajes es que la Biblia no habla así de nadie más. Piense en autores bíblicos, piense en personajes bíblicos, piense en Jeremías. Usted cuando lee Jeremías, el libro de Jeremías, ¿acaso Jeremías se atribuye lo que Cristo mismo se está atribuyendo aquí? ¿Acaso Jeremías está diciendo el Padre y yo somos uno? ¿Usted encuentra algo semejante a eso? No, hermanos. O tal vez Isaías, que vio la gloria de Dios. ¿Acaso usted ve diciendo a Isaías, el Padre me dio tener vida en mí mismo? No, ¿qué hizo Isaías, hermanos? Estos labios te deshonran. Cayó, hermano. Se dio cuenta que era hombre muerto. Hermanos, ¿a quién en la Biblia ves diciendo lo que acabamos de leer? Solo a Cristo. Estas palabras solo fueron dichas por Cristo. Él deja claro que no hace nada con una voluntad diferente a la del Padre. Hay una unidad de propósitos única, hay una unidad de trabajo única y se identifica de una forma especial que ninguna otra persona en la Biblia se ha identificado así con Dios. Hermano, usted y yo hemos llegado a pensar muchas veces, me gustaría saber de Dios, me gustaría pensar qué piensa Dios sobre esto, me gustaría saber, pero en Cristo no había eso, en Cristo no había eso. Lo que Cristo veía del Padre, eso hacía. Estaba siempre cara a cara con el Padre y se entendían en una relación que usted no podría explicar de una manera con palabras. Lo que deseaba el Padre lo deseaba el Hijo. Lo que sentía el Padre lo sentía el Hijo. Por ejemplo, usted encuentra en las Escrituras una expresión que fue dada a Moisés y le dice, haz las cosas conforme al modelo que viste en el monte. Es decir, que Dios llevó a Moisés a un monte y le mostró cómo debía ser el tabernáculo. Y le dice, así como usted lo vio, hágalo. Pero el Señor Jesucristo dice en palabras de niño, lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Bueno, ¿usted cómo me explica eso? Yo no veo ningún modelo ahí. Dios no le está diciendo Dios no le está diciendo al Hijo, vea, esto que yo le estoy mostrando, eso hágalo. No. Son palabras de niños, hermanos, para entender ese tipo de unidad especial y perfecta entre Cristo y el Padre. Usted recuerda a los profetas que decían, así ha dicho el Señor. Más que leemos en estos pasajes, de cierto os digo. ¿Qué está diciendo? Así lo digo yo y punto. Hermanos, ¿cómo puede ser Cristo decir y hacer esto? Hermanos, reconocemos que en los días del Señor aquí en la tierra su gloria estaba cubierta por su carne, pero también la Biblia dice que a Dios nadie le dio jamás, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Este le ha dado a conocer. Este es Cristo, hermanos. Dígame, que alguno de los profetas dio a conocer al Padre. Ninguno, solo el Hijo, y de manera perfecta el Hijo. Así que nuestras lecturas de los evangelios deberían ser ver lo que Jesús hizo. Y cuando vemos a Cristo hacer eso, es Dios que está interesado en eso. Y Dios también lo está llevando a cabo. Y Dios está avalando eso. Cristo y el Padre tienen una misma mente, una sola tarea. La propia tarea de Cristo no rivaliza con la del Padre. De manera que sus deseos y los del Padre se identifican perfectamente porque son uno. Y sus obras se identifican plenamente porque son uno. Trabajan en unidad, tienen propósitos unánimes, usan los mismos medios y quieren llegar al mismo fin. ¿Por qué? Porque son uno, de manera perfecta. Lo que le estoy diciendo es que no hay una obra que hizo el Padre y otra la hizo el Hijo. O no hay varias formas de hacerla, ¿no?
Si ves que Cristo sanó a un hombre, ¿usted qué puede pensar de Dios Padre allí? Que Dios el Padre lo sanó y que Él estaba interesado en sanarlo. Que Dios tiene un plan mayor que simplemente también sanar a una persona. Y eso no lo inventamos nosotros, sino lo hizo Cristo, es porque Dios mismo está en esa obra. Si para el Señor hacer misericordia en el día de reposo es lo que Cristo hizo, podemos estar seguros, hermanos, que eso es lo que también quiere el Padre. No hay desunión, en eso hay que unidad, porque son iguales. Hermanos, todos nosotros podemos decir con el apóstol Pablo, no hacemos el bien que queremos. Usted todos los días se encuentra luchando con su voluntad para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y no solo para hacerla, sino en sus sentimientos, en sus pensamientos. Muchos nos sorprendemos que nuestro cuerpo esté aquí, pero no nuestra mente y nuestros sentimientos. ¿Se ha dado cuenta? Muchos mañana para ir a trabajar solo irán sus cuerpos, pero su corazón no. Y aún así van, ¿cierto? Hay cosas de la voluntad de Dios que no entendemos, hermanos. Que decimos, ¿por qué Dios manda eso? ¿No se ha preguntado usted? Hay cosas, seamos francos, que Dios mandó que aún no estamos convencidos. Y a veces, como dice un autor, y tan fácil nos convencemos que Dios es el que está mal, como los judíos lo hicieron con Jesús, que nos aceptamos en nuestra propia práctica de pecado. Es decir, que tenemos una facilidad para justificarnos a nosotros mismos y dejar tan mal a Dios y decirle, como los judíos le dijeron a Jesús, es que estás quebrantando el día de reposo, y hacerlo a él autor de pecado. Así somos nosotros, hermanos. Hermanos, a veces ni entendemos por qué estas cosas están establecidas allí, o por qué Dios las estableció así, o por qué este medio y no otro. Pero le pregunto, la ausencia de todo este conflicto, le pregunto, ¿quién no la tenía? El Hijo. El Hijo. Él no luchaba con esto, hermanos. Lo que ve hacer al Padre, Él lo hacía. Usted en este momento debería estar diciendo, Señor, ¿cuántas veces tú me dices que te ame con la mente, con el corazón, y yo no cumplo eso? Mas Cristo, ausente de todo esto, ama al Padre con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todos sus sentimientos. Hermano, ¿qué hace aquí Cristo? Remarcar una unidad tan perfecta entre ambos, que es una obra armónica de igualdad. Es decir, lo que hace el Hijo, lo hace el Padre, y lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Hermanos, cuando vemos esto decimos, Señor, mi mente no entiende muy bien esto, mis afectos no están en esto, pero tu palabra sí lo ordena. Me doy cuenta que no te amo con una misma mente y afectos y con las mismas fuerzas, pero Cristo sí. En Él nunca hubo conflicto, no hubo confusión en su voluntad. Y ahora hago lo que me mandas hacer y me mandas creer, porque aún así Cristo llena lo que yo con mis sentimientos y mi mente no logro comprender ni sentir. Aún mi obediencia, cuando es imperfecta en mente y corazón, Cristo con su obediencia perfecta en mente y corazón llena el tanque de mi obediencia imperfecta. ¿Ve la perfección de Cristo aquí? En la unidad con el Padre, no lo separe. Hay afirmaciones por allí, hermanos, que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Dicen que hay una época de ley y otra época de gracia, y otros afirman que el Padre está irado contra la humanidad, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, pero el Hijo sí que ama a la humanidad, y que la salvación consiste en cómo el Hijo convence al Padre para que no destruya a la humanidad. No, hermano, eso no es. Eso no es.
Te pregunto, ¿ves eso lo que Cristo está afirmando aquí en Juan 5? ¿Acaso no lees que supuestamente que el Padre airado del Antiguo Testamento no dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios? ¿A quién se está refiriendo de la Trinidad? Al Padre. Que de tal manera amó Dios al mundo que entregó. ¿Dónde nació el que Dios el Padre entregara a su Hijo? En su amor. De hecho, si usted hace el ejercicio, hermanos, el Dios del Antiguo Testamento, ¿dónde hay más referencia a la misericordia y al amor de Dios? En el Antiguo Testamento. ¿Pero acaso usted no ve a Cristo en el Nuevo Testamento airado con los pecadores? ¿No lo vio en el templo? Versículos atrás en Juan. Aquí hay algo importante, hermanos. El Señor está afirmando de sus propias palabras, versículo 19 al 20. Versículos 19 al 20. Aquí hay algo muy importante. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo. Hermanos, esto es aún mayor, porque hay una complacencia entre ellos. Y sus obras lo que hacen son fruto ¿de qué? ¿Qué dice? Del amor, de esa unidad de amor que tienen, que existe entre ellos. Y piense hasta aquí, ¿qué mirada debían tener los fariseos hacia nuestro Señor? Hermano. O sea, acabas de decir que trabajan juntos y ahora estás diciendo que son tan unos en amor que todo lo que hacen surgen del mismo amor, que lo que tú haces es la misma motivación del Padre. Hermano, y Jesús nunca los corrigió. Y al mismo tiempo que les está mostrando que ellos no tenían amor de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor a los fariseos, hermanos? Yo hago estas cosas, sanar en el día de reposo, porque entre el Padre y yo hay un amor tan grande que resultamos haciendo estas mismas cosas. Lo que está presentando aquí nuestro Señor es que la ley presenta el amor de Dios, pero al mismo tiempo les está generando una pregunta. Ustedes, judíos, ¿de qué se ocupan? ¿Cuál es la motivación suya? ¿Cuál es el fruto de lo que ustedes supuestamente hacen por Dios? ¿Y por qué les dijo eso, hermanos? Versículo 42. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Sí lo ve, hermanos? Hermanos, no solo nuestro Señor señaló que las obras son igual, los propósitos y en amor, sino que eran de igual poder. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Tiene la potestad de trabajar como el Padre trabaja. Ve al Padre y hace las obras iguales a las de Dios. Y tiene vida en sí mismo y da vida a quien quiere. Es más, tiene el poder de hacer juicio. ¿De quién es la autoridad de dar vida y hacer juicio? ¿Acaso no es del Creador? ¿Y qué nos dice aquí? Yo tengo esa misma autoridad. A quien quiero juzgar, juzgo. A quien quiero dar vida, doy vida. Hermano, está señalando de otra manera que los judíos no podían trabajar en la obra de Dios porque estaban muy ocupados haciendo su propia obra. Su propia obra de la ley, la que ellos inventaron, motivados por otras cosas y no por el amor. Hermano, note, los judíos arrojaban a la gente a la condenación, mas la ley que había dado Dios en el Antiguo Testamento era para estos, hermano, ¿qué? Para estos judíos, ¿qué era? A este hombre por cargar una camilla en el día de reposo lo arrojaron a la condenación, mas Cristo, que tiene potestad de juzgar a todos, ¿qué hizo? Los juzgó a ellos.
De manera que Cristo nos está mostrando con sus acciones y sus palabras que lo que Él obra, lo que Él dice y lo que Él hace es autoridad máxima. Él es la ley máxima, porque Él no solo cumplió perfectamente la ley para poner el acta de decretos que nos era contraria a nosotros, sino que fue hasta la muerte por causa de nosotros, por causa de esa ley que nos condenaba. Note, hermanos, lo que hicieron los judíos: cogieron la ley de Dios para condenar. Mas Cristo mostró con sus actos revelación que la ley de Dios no era para condenar, sino para arrojarlos a Cristo. Para arrojarlos a Cristo. ¿Eso no nos dice la Escritura? Que la ley es como un ayo, un maestro que nos lleva ¿a dónde? ¿Nos arroja a quién? A Cristo. Mas los judíos, ¿qué hicieron? Cogieron la ley para arrojar a todos los hombres ¿a dónde? A la condenación. Mas Cristo, ¿qué hizo? Reivindicó la ley, mostrando por la ley de que Él es en el único que hay salvación. Pero hasta aquí, hermano, el Señor no les dice estas cosas para avergonzarlos, para avergonzar a los judíos. Muchos de nosotros hasta aquí podríamos sentirnos muy satisfechos y tal vez aplaudiendo a Cristo porque está avergonzando a estos legalistas que invalidan la ley de Dios con sus leyes y que hacen al autor de la ley un infractor de la ley. Pero para que nuestros corazones se rindan humillados por Cristo, el dador de la ley, mire lo que dice el versículo 34 de por qué Cristo les dice estas cosas. Versículo 34. Para que vosotros seáis salvos. Espero que su corazón se esté humillando. Nosotros debemos entender y comprender que el Hijo es igual a Dios para que seamos salvos. Usted puede, querido hermano, entender, puede entrar al cielo siendo lento espiritualmente. Puede usted ser lento en obediencia. Nosotros podemos ir al cielo desconociendo mucha de nuestra confesión de fe. Tal vez usted no pueda definir mucho o con claridad la doctrina de la expiación o la doctrina de la Trinidad y aún así entrar al cielo. Tal vez muchos diremos para entrar al cielo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero no entrarás al cielo al menos que consideres que Cristo es Dios. Es Dios como Señor y Salvador. Nadie se sentará a la diestra de Dios si no confiesa que Cristo es Dios. Si tu concepto de Cristo es menos que Dios, tú piensas mal de Él. Estás en otro camino. Él es Dios y nunca lo ocultó, nunca lo corrigió. Y nadie heredará el reino de Dios pensando que Cristo es simplemente un gran maestro moral. Los testigos de Jehová y los unitarios están muy equivocados. Dios, el Padre, no le transfirió nada a Cristo de su deidad. Ni Cristo se ganó el ser igual a Dios. Hermano, esta gente está perdida. Cristo es Dios. Un grupo sectario niega la deidad de Cristo y de ellos debemos huir. No compartas con ellos su gran pecado de negar a Cristo como Dios. ¿Y por qué el Señor dice esto, hermanos? ¿Por qué dice esto? Para que seáis salvos. ¿No nota? Nadie entrará a la salvación al menos que considere que Cristo es Dios. Hermano, ¿y usted cómo entiende eso? ¿Acaso no es por la fe? ¿Acaso no es por la fe, hermano? Si usted ha venido a Cristo con arrepentimiento y fe y creyendo que Él es Dios, Señor y Salvador, tu salvación está asegurada como la unidad de la Trinidad misma. Si Cristo murió por ti, eso quiere decir que el Padre buscó, anheló y trabajó por tu salvación. Lo que hace el Hijo, lo hace el Padre. Nunca hagas rivalizar al Padre y al Hijo.
Nunca hagas rivalizar los dos testamentos. Nunca lo hagas, hermanos. Algunas personas se sacan fácilmente los mandamientos de la ley y dicen, eso era para la época de la ley. Y pregunto, ¿y quién está detrás del Antiguo Testamento? ¿No es el mismo Dios que está detrás del Nuevo Testamento? ¿Y quién está detrás de la ley? El mismo que está detrás del Evangelio. Así que a menos que tengas una buena interpretación bíblica para decir que tal cosa aplica y tal otra no para hoy, estamos bajo el mismo Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. No hagas rivalizar al Padre y al Hijo. No hagas rivalizar los dos testamentos. Porque el Padre y el Hijo, como entendimos hoy, no rivalizan. No tienen propósitos diferentes. No tienen trabajos diferentes. El Padre no es una cosa y el Hijo es otra. Debemos pensar también si podemos estar siendo reprendidos como los judíos en este momento por Cristo de nuestras obras. Te pregunto, ¿tus deseos y acciones y obras son contrarios a Cristo? Y si son contrarios a Cristo, ¿no son contrarios a Dios el Padre? Dijo Cristo, si yo estoy ocupado en esto y mi Padre está ocupado en esto, pregunto, ¿usted en qué debería estar ocupado? ¿Qué pasa? Si no estás ocupado en eso, querido hermano, estás en otro camino. Dios reprendió a estos hombres por estar haciendo obras distintas a las de Dios, que son las mismas de Cristo. Estos hombres fueron reprendidos porque estaban siguiendo otra ley que no era la ley de Dios. ¿Seremos nosotros reprendidos hoy? ¿Qué has visto hacer a Cristo? Dime si puedes identificar las mismas prioridades, los mismos deseos que Cristo aquí nos presenta. Y de estas cosas, mis hermanos, debemos arrepentirnos. Amén. Oremos. Padre, gracias porque la fuente de tu amor inagotable en todas las épocas, tu gracia se ha revelado, Señor, para salvación de los hombres en Cristo. Y no hay otra cosa que Cristo pueda hacer sino salvar. Y para eso tú lo has enviado. Y no hay contradicción entre los deseos, la mente, la voluntad de Cristo con el Padre. En Él no hay conflicto alguno, conoce perfectamente tu voluntad. Sabes lo que quieres. Y cuando estuviste aquí en tierra, Señor, actuaste igual que el Padre. Y esto nos muestra nuestra gran ausencia, Señor. Nuestra gran debilidad. Como este hombre parapléjico, Señor, nada podíamos hacer. Aún cuando quería y deseaba meterme al pozo, no podía porque estaba cuadrapléjico. Mas Cristo, llenándolo todo, porque es uno contigo, le dio vida porque tiene vida en Él mismo. Gracias, Cristo, por tu obra y por tu persona de ser Dios, hecho hombre, para salvar a estos que hoy escuchan inmerecidamente tu palabra, Señor. Amén.